Como todos sabemos, el día de hoy se conmemora el Día del Maestro y es importante conocer desde la perspectiva en primera persona de los retos a afrontar, ¿no? Sobre todo en esta pandemia. Por eso vamos a enlazarnos con Gerson Ames Gaspar, quien es maestro huancaveliano, representante del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDED. ¿Cómo está y feliz día? Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación y desde acá, desde Pampa hasta Yacaja, un saludo inmenso a todos los maestros del Perú, justamente, ¿no? El día de hoy conmemoramos un día muy reconocido para todo nuestro trabajo. Claro que sí, usted tiene más de 15 años enseñando y esta es una loable labor, ¿no? El transmitir educación, conocimientos a otras generaciones. Hablábamos a propósito de la situación en la que se encuentran los maestros, sobre todo en las zonas rurales, en este segundo año de pandemia. ¿Cuál es este diagnóstico que usted podría realizar como profesor? Hay que ver que aquí el contexto está definiendo bastante la situación. Si bien es cierto, enfocamos a veces holísticamente el tema de la ruralidad, pero también hay subruralidades. O sea, adimensionalmente nosotros podemos decir, mira, Huancavelica puede ser rural, pero aparte de que todo el contexto es rural, pero también existen otras microruralidades. Y este diagnóstico va en función de esta distancia, va en función de este contexto, va en función de quizás de este dominio de comunicación que existen en los lugares más alejados. La distancia, la comunicación y también esta vía de acceso es la que va a determinar bastante el tema educativo. Y a veces hay maestros pues que sí ya están emprendiendo la marcha, es decir, llegar a los pueblos a veces caminando también, Claudia. Carla, profesor, Carla. No se preocupe, no se preocupe. Si bien es cierto, efectivamente, esta pandemia nos ha obligado a utilizar los medios digitales para poder llevar ese conocimiento, pero en algunos lugares no se cuenta con la conectividad. Entonces, ¿cómo suplir esa función? ¿Cómo llegar a ese alumno en ese determinado punto? Fíjate, Carla, que hay maestros utilizando el ingenio, la creatividad, pues dejan a veces en los mercados los módulos autoinstructivos, ¿no? Para que los pobladores que llegan a las ciudades el domingo a la feria, pues se lleven el material y ya por el teléfono, ¿no? Realizan estas clases, ¿no? Y hay muchos maestros que llegan a las comunidades, ¿no? Están 2, 3 días y luego retornan. Y por eso justo ahí nomás, retomando, ¿no? El tema de la vacunación, importantísimo que el día de hoy se dé inicio a esta vacunación justamente para los maestros rurales que hacen este noble gesto de coadyuvar, de ser resilientes en torno a sobreponerse a lo que estamos viviendo, Carla. A propósito de lo que usted mencionaba, ¿no? Ser innovador, adecuarse, digamos, a la situación en la que estamos y no cesar en transmitir esa información, la enseñanza, ¿no? Sobre todo a estos jóvenes. Y a propósito de ello, eso le valió a usted que en el 2019 se ha nominado al Global Teacher Prize, ¿no? Con este método revolucionario, interesante. Y usted me dirá si me equivoco en la pronunciación o no, porque está en quechua, es Ruwaspa Yachani, que quiere decir aprendo haciendo. ¿Qué gratificante ha podido ser esto para usted? ¿Y cuáles son los frutos que ven ello? Lo más hermoso de ser educador, y lejos de que puedas nominarte o no, o ganar un premio, es la alegría de un estudiante, la alegría de un hijo prestado, la alegría de que va a llegar pronto ese objetivo deseado, la alegría de que como maestro vamos a abrir una ventana, pero esta ventana va a ser inmensa, va a ser una luz de esperanza. Esa es la mayor gratificación que pueda dar, ¿no? Y ya en torno al premio, al reconocimiento, para un maestro, y como para todos los maestros también, ser revalorizado por la sociedad es muy importante. Y el día de hoy, 6 de julio, justamente debe marcarse un hito con estas vacunas, donde la sociedad pues recobre la confianza del maestro, ¿no? Que a veces se perdió por algunos maestros pues que quizás dieron, ¿no? Quizás una ocasión, pero ser maestro no es una ocasión, ser maestro es una vocación, Carla. Así es, una verdadera vocación. Y hablábamos también acerca de los retos que es necesario, hablamos de brechas también, brechas sociales, culturales muchas veces, pero sobre todo en el tema de la deserción escolar, que algunos jóvenes han tenido que dejar sus estudios, ya sea porque no cuentan con el acceso a internet,
por un tema económico muchas veces han tenido que trabajar para apoyar a la familia debido a la pandemia, porque muchas familias han perdido el empleo y han tenido que ver la forma de cómo recursearse para poder conseguir el dinero, ¿no?, para la canasta familiar. Y también hablamos de la inclusión, acerca de estos alumnos que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿cómo deberíamos enfrentar ello? Teniendo en cuenta que este 28 de julio va a tomar la posta una nueva gestión, entonces es importante saber a dónde hay que atacar, a dónde hay que enfocarse. Las brechas, lo has descrito, las brechas en educación son intensas, son inmensas, ¿no? Y es una gran responsabilidad para el siguiente gobierno, para el siguiente ministro de Educación o ministra de Educación, ¿no? Enfocarse, en primer lugar, a la primera infancia, ¿no? Es ahí donde la apuesta debe estar de todos, ¿no? Objetivamente, porque ahí enmarca el inicio de todo un largo camino educativo, que no acaba con el quinto de secundaria, ni termina con la universidad. La educación se da a lo largo de la vida. Entonces, el enfoque está en la primera infancia. El foco también está aquí en ver justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Atender a los estudiantes, a los niños que tienen, pues, necesidades especiales, que tienen inteligencias diferentes. Entonces, es ahí donde se debe romper esa brecha. Indudablemente que para un maestro que hace 200 años, ¿no?, venimos nosotros trabajando, ¿no?, en función de utilizar la imaginación, ¿no?, en función de que un problema debe ser para nosotros una gran oportunidad para poder proponer nuevas acciones. Y si tengo un niño que tiene una dificultad con la vista, tengo que proponer. Precisamente el colegio no solamente es el segundo hogar, sino también los profesores muchas veces son los segundos padres. Pero además de aprender las lecciones, también es importante el colegio porque los pequeños empiezan a interactuar entre ellos, pero debido a la pandemia, pues todo ha sido virtual. Entonces, ¿qué tan difícil va a poder ser ello, no? Volver a conectarse como sociedad entre pequeños. Bueno, ahí tenemos otro inconveniente. A propósito de lo que mencionábamos, ¿no?, con el tema de la conectividad, efectivamente, ¿no? Pero ha sido un gusto, maestro, conversar con usted. Ha sido con nosotros Gerson Ames Gaspar. Importante, ¿no?, conocer la voz de un docente para conocer también todo lo que implica el seguir adelante en esta enseñanza y sobre todo los retos que se nos vienen. Muy amable, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted.